Vamos a dar inicio con la conferencia de Julio Carrizosa Umaña. Quiero presentarles a Julio, contarles un poco sobre su perfil. Él es ingeniero civil y magíster en economía de la Universidad Nacional de Colombia, también magíster en administración pública de Harvard. Se le conoce por sus trabajos intelectuales acerca del medio ambiente colombiano, con libros como Colombia, de lo imaginario a lo complejo, Reflexiones y notas acerca de ambiente, desarrollo y paz, publicado en 2003, y Colombia Compleja, publicado en 2014. Precisamente, y muy relacionado con su libro Colombia Compleja, Julio Carrizosa nos compartirá sus ideas sobre los imaginarios del ambiente en los medios y su relación con el conflicto armado interno. Para esta conversación, como ya les comentaba el profesor Juan Pablo, contamos con la participación de Daniela Charetti. Daniela alimentará un poco esta discusión con sus preguntas y reflexiones desde el ámbito periodístico, sobre todo pues porque ella es periodista brasilera, así que nos dará un poco esa perspectiva desde el Brasil. Daniela ha sido corresponsal de medio ambiente desde 2005 para Valor Económico, que es uno de los periódicos más importantes de Brasil. Además, ganó el premio ESO de Información Científica, Tecnológica y Ambiental en 2011 por el reportaje En la cima del mundo, que trata sobre el impacto del calentamiento global en el Ártico. Así que, sin más preámbulos, quiero dar paso a Julio Carrizosa y su presentación. Muchas gracias, Yoleidis. Agradezco mucho a la Universidad del Norte la invitación. Me ha llamado la atención el título que le han dado y esa es una de las razones por las cuales acepté darla, porque el título tiene mucho que ver con lo que Yoleidis ha mencionado con los últimos libros que he publicado, Colombia del imaginario a lo complejo y Colombia compleja. Y un último que tiene mucho que ver con el periodismo en estos asuntos del medio ambiente y el asunto y su relación con el conflicto colombiano. Es un libro que se llama El ambiente en la discusión de la paz, que reúne los últimos columnas que yo hice sobre el tema en los años en que se estaba discutiendo el acuerdo con las FARC. Voy a tratar de aportar algunas ideas en tres grupos de reflexión. Uno, el que es indicado por la frase el ambiente en los medios. ¿Qué ha pasado con el ambiente en los medios en Colombia? Que yo creo que esa historia es bien interesante. El siguiente voy a tratar de hablar sobre el concepto de imaginarios, que es un concepto que hoy día se está utilizando para explicar muchos de los problemas que existen en el planeta. Y voy a hacer énfasis en algunos de ellos. Y finalmente voy a tratar de hacer una reflexión sobre los tres temas: el medio, el ambiente en los medios, los imaginarios y los conflictos. Y me voy a referir a un conflicto que pienso yo que eso es el principal en este momento, cuando vemos que el acuerdo con las FARC se está diluyendo, cuando vemos que nuevamente hay una gran parte de los territorios del país que están simplemente bajo el imperio de otras fuerzas. Y se trata naturalmente del conflicto del narcotráfico. Yo me considero en buena parte un discípulo de los medios. En mi hogar, mi padre y mi madre vivían leyendo periódicos. Y entonces yo he seguido leyendo periódicos continuamente. Yo pienso que más que libros yo he leído periódicos. Y pensando en el concepto de ambiente, ¿qué fue lo primero que yo leí en algún periódico sobre eso? Tengo que referirme
a una persona que tal vez ustedes, que son muy jóvenes, no han oído hablar ya nunca de él, que se llamaba Enrique Pérez Arbeláez. Enrique Pérez Arbeláez era un sacerdote botánico, graduado en botánica en Alemania. Y Enrique Pérez Arbeláez publicó un libro que se llamaba eh, eh, Las plantas útiles de Colombia. Y al mismo tiempo, Pérez Arbeláez escribía continuamente en El Tiempo, no solamente sobre la utilidad de las plantas, no solamente era utilitarista, Enrique, sino yo creo que es uno de los grandes precursores del pensamiento ambiental, no solamente en Colombia, sino en América Latina y de pronto en el mundo. Porque yo recuerdo especialmente que él era el único que trataba el tema. No se hablaba de ambiente, él nunca hablaba de ambiente, yo creo, pero fue el primero que yo oí hablar de la relación entre el bosque y el clima. En un artículo que publicó, creo que fue en El Tiempo, en donde se refería exactamente a lo que iba a pasar en el Caquetá si continuaba sucediendo la deforestación que se había iniciado con una de las grandes presas ganaderas de los años 40. Y decía exactamente que si se seguían transformando en potreros las selvas del Caquetá, el clima iba a cambiar radicalmente. Este artículo debe ser como de 1945-46. Y Enrique Pérez Arbeláez fue también la persona que inició la discusión sobre cómo era imposible esperar que el país se desarrollara si uno de los instrumentos de desarrollo era la exportación de animales vivos o de pieles de animales silvestres. Enrique Pérez Arbeláez fue la persona que denunció lo que estaba sucediendo en Leticia, en donde un empresario extranjero había conformado un enorme imperio fundamentado en la exportación de primates y en la exportación de pieles de felinos. Pero era únicamente Enrique. Era únicamente Enrique, a pesar de que había gente en las universidades ya trabajando en el tema, pero Enrique era el primero. Entonces yo he presenciado con mucha felicidad realmente cómo hoy día, 50 años después y sobre todo después de la Constitución del 91, se ha multiplicado en los medios colombianos la presencia del tema ambiental. Pero no es muy fácil. En la siguiente transparencia, digo que son muy numerosos las personas que están hablando de ambiente en los periódicos, sin duda. Ya en los últimos años, en cada periódico hay 2 o 3 personas hablando de ambiente. Y el tema ambiental está presente también en la radio y está presente también en la televisión. En la televisión, sobre todo, hay algunos programas de noticias que continuamente están transmitiendo lo que está sucediendo en el tema ambiental. Sin embargo, como lo he escrito para que quede claro en la siguiente transparencia, que ya la puedes poner, Yorelis, no siempre se habla del mismo ambiente. En realidad, la mayor parte de los aportes al ambiente en el periodismo colombiano, de lo que se trata es de un ambiente reducido, de un ambiente en realidad imaginado, en donde el ambiente se reduce a lo que no es humano, a la flora y a la fauna. Reducción que surge naturalmente
de unas posiciones internacionales al respecto, en donde se trata el ambiente simplemente como la fauna y la flora y la gea. Y realmente la palabra ambiente, desde sus inicios en la antigüedad, representa mucho más. La palabra ambiente representa lo que rodea a cada uno de nosotros, la totalidad que rodea a cada uno de nosotros. Y es que esa es la realidad. Es que uno no puede tratar aisladamente la fauna, la flora y la gea sin hablar de los humanos. Así como no puede hablar de los humanos sin tratar también de la flora, la fauna y la gea con las palabras tradicionales que hemos usado para esto. Entonces, es interesante ver, además, cómo ese tratamiento de ambiente como lo no humano, lo no social, conforma unos problemas tremendos que voy a iniciar tratando en la siguiente transparencia. El ambiente, entonces, en la mayoría de las aproximaciones, se trata en secciones aisladas del resto del periódico. Afortunadamente, en secciones muy grandes, ya hay páginas enteras dedicadas al tema ambiental, en donde se trata problemas como la deforestación, como la extensión, como la disminución de las propiedades, de las poblaciones, perdón, de los animales silvestres, ¿no? Problemas de contaminación, se tratan en páginas aisladas, grandes, sí. Pero es muy difícil, pienso yo, encontrar que algún especialista en temas de política o algún especialista en temas de economía introduzca en sus análisis el tema ambiental. Es casi imposible, es escandalosa realmente la falta de interés de los especialistas en política y en economía en el tema ambiental. Y eso surge, y lo voy a tratar posteriormente, eso surge muy probablemente de la forma como la realidad se está imaginando en los modelos dominantes del pensamiento que puede llamarse europeizante. La siguiente transparencia de Eureides, yo hablo de ese tema. Generalmente se habla entonces de un ambiente imaginado y esa falta de tener en cuenta lo humano se ha transmitido, porque se trata de un ambiente imaginado aislado del resto de la humanidad, de la realidad y sin nada que ver con los conflictos humanos. Y como vemos, y como lo he dicho ya, no son muchos en los medios los análisis integrales de la totalidad humana y no humana. Algunas columnas lo tratan, como las columnas que escribe Manuel Guzmán o como las columnas que escribe Manuel Rodríguez. Pero generalmente esas columnas no son leídas ni tienen influencia con el conflicto actual. Es realmente extraordinario cómo el conflicto actual se analiza sin tener en cuenta en dónde se realiza ese conflicto, sin tener en cuenta en qué país vivimos, sin tener en cuenta algunas cosas sumamente obvias, como por ejemplo, cómo la existencia de selva en la mitad del territorio ha influido en el conflicto.
o en problemas más refinados como por ejemplo, como la escasez de suelos con alta fertilidad ha influido en el conflicto. Esa última interrelación que es muy importante, pienso yo, afecta a gente extraordinariamente inteligente y culta. Uno de los principales candidatos a la presidencia de la República, le oí decir hace 3 días que en el territorio colombiano había 50 millones de hectáreas de alta fertilidad. Y lo repitió. Y él mismo se dice que es una de las personas más cultas. Y no tiene en cuenta los estudios que ha realizado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en donde demuestra claramente con estudios de campo que no hay más de 8 millones de hectáreas de alta fertilidad en Colombia. Vamos a la siguiente. Muchos menos comunes, entonces, son los análisis integrales de la totalidad humana y no humana que nos rodea. Son muy escasos. Son muy escasos. Y eso se debe, pienso yo, a un problema en los modelos dominantes en la economía y en la política. La siguiente transparencia. Pienso yo que lo que nos está afectando en este momento es la forma como se han simplificado los modelos dominantes en la economía y en la política. Y que esa simplificación en los modelos dominantes tiene que ver con el concepto que poco se menciona y que tiene que ver con esta intervención. O sea, el concepto de imaginarios ideológicos. ¿Y cómo se atreve uno a hablar de conceptos imaginarios ideológicos cuando habla de economía o de política? Cuando la economía y la política dominante en la izquierda y en la derecha trata de cada vez más de confirmar que son ciencias. Cada vez más se habla no de economía y de política, sino de ciencias económicas y de ciencias políticas. Y eso a pesar de los fracasos continuos que han tenido esos modelos dominantes. Fracasos no solamente en el neoliberalismo, sino fracasos también en el marxismo-leninismo. Y a pesar de esos fracasos, se sigue tratando de decir de que hay unas ciencias económicas y que hay unas ciencias políticas, cuando lo que hay son unos procesos ideológicos que tratan de ser ciencia. Y lo más grave de esos procesos ideológicos, pienso yo, cuando pienso en el medio ambiente, es que en ninguno de los dos modelos dominantes, de la derecha y de la izquierda, se considera al resto de la realidad, a lo no humano, como parte de la realidad importante. Lo más que se tuvo en cuenta fue lo que habló Marx en realidad cuando describió la naturaleza, lo que para él era la naturaleza, o lo que se habló al iniciar la economía clásica de la tierra. Lo más que apareció en los modelos de producción fue lo no humano representado por una sola palabra, naturaleza o tierra, sin profundizar en qué hay detrás de todo eso.
Y esta simplificación, pienso yo, es uno de los procesos que están dificultando la comprensión del conflicto colombiano. Esa simplificación que olvida por completo todo lo que nos rodea a los humanos está haciendo casi imposible comprender lo que nos sucede en Colombia. Vamos a lo siguiente. No sé cuánto tiempo tengo todavía. Tranquilo, todavía tiene tiempo. Hay un filósofo francés que ha venido varias veces a Colombia, todavía vivo, que tiene más de 90 años, que se llama Edgar Morán. Edgar Morán dice que estamos viviendo en el paradigma de la simplificación. Y dice que ese paradigma se ha ido conformando por medio de 3 procesos. Un proceso de reducción, un proceso de disyunción y un proceso de abstracción. Todos los periodistas saben de esos 3 procesos. Y en las universidades se sabe de esos 3 procesos. Y hoy día en muchos programas académicos se está tratando de evitar esos 3 procesos. El último es muy difícil de evitar, porque cada vez más se abstrae la realidad gracias a la utilización cada vez más intensa de las matemáticas. Pero inclusive hoy día, la forma como se organizan las redes sociales, la forma como se trata de transmitir un mensaje en 140 caracteres, representa una abstracción llevada a lo más absurdo. Los periodistas saben perfectamente de esas extracciones, porque continuamente le están diciendo, denos el título, denos el titular, denos las 3 palabras en las cuales se está representando su idea. Y cada vez más le están diciendo, mire, no hable, no utilice más de 2000 caracteres, porque entonces está diciendo boberías. Entonces, ese predominio de las reducciones, el reducir solamente a un punto de vista, a una sola disciplina, de la disyunción, o sea, de separar todo en 2 polos, entre buenos y malos, ¿no? Entre negros y blancos. Y esa reducción de la realidad a lo más posible, a lo menos posible, mejor dicho. Eso dificulta extraordinariamente, sin duda, comprender qué nos pasa en Colombia. En mi libro Colombia de lo imaginario a lo complejo, doy varias razones para pensar que el conjunto de ecosistemas en donde nosotros vivimos es uno de los conjuntos de ecosistemas más complejos del planeta. No somos, como nos enseñaron en el colegio, no vivimos en un país extraordinariamente rico, vivimos en un país extraordinariamente complejo, con millones de elementos, con millones de interrelaciones entre ellos. Y uno de los grandes problemas, como lo explico en mi libro Colombia Compleja, es cómo manejar esa complejidad. Si estamos completamente contaminados de las simplificaciones de la izquierda y la derecha,
cómo aproximarnos a manejar la complejidad en donde vivimos. Si los economistas y los políticos ni siquiera tienen en cuenta que vivimos en 3 cordilleras, con 2 océanos, con 5 regiones diferentes, ¿cómo va a ser posible que vayan a manejar ese país que tiene hoy día 50 millones de habitantes? Y cada habitante puede llegar a tener, según los neurólogos hoy día, alrededor de 80.000 millones de neuronas en su cabeza. Entonces, evidentemente, lo que nos está sucediendo es algo relacionado con la forma como imaginamos la realidad y cómo tratamos de transformar esos imaginarios en otras realidades. Puedes pasar la siguiente y pasa otra más porque ya estoy pasando de todos los límites. Entonces, hablemos del narcotráfico. Hablemos del narcotráfico. No, pero tratemos de hablar del narcotráfico no simplificándolo. Tratemos de no manejar el tratamiento del narcotráfico simplemente desde la violencia que causa. Tampoco simplemente desde los trastornos fisiológicos que le causa a los adictos. Tratemos de entender el narcotráfico en Colombia aludiendo a su complejidad. Y es que solamente, por ejemplo, tratando el concepto de imaginario, pienso que es posible llegar a una comprensión más fructífera, una comprensión más generadora de soluciones que lo que hoy estamos manejando. Hoy estamos manejando el narcotráfico como un crimen, simplemente. Y naturalmente es un crimen, pero es un crimen fundamentado en un imaginario producido, como ahora se ha descubierto, en un imaginario de un presidente de los Estados Unidos de América. Fue el presidente Nixon el que se imaginó que si prohibía el consumo de heroína y de cocaína y declaraba guerra a las drogas, iba a poder hacer la guerra en Vietnam, sin la posición que tenía entre los jóvenes en ese momento en Estados Unidos. La declaración de la guerra a las drogas, de esa guerra que nos está destruyendo como país, está fundamentada en un imaginario del presidente Nixon. Pero también hay que tener en cuenta que los consumidores de drogas psicoactivas están fundamentados también en sus imaginarios. Y que esa relación entre los imaginarios de aquellos consumidores ricos de drogas en Estados Unidos, que lo que desean es aumentar sus placeres lo más posible, consumiendo cocaína o heroína o marihuana, ese imaginario que surge en nuestros cerebros cuando pensamos en la posibilidad de aumentar nuestros placeres, ese imaginario es lo que está produciendo la destrucción del país. Y es un imaginario también presente en los consumidores pobres, porque evidentemente
los consumidores pobres en Estados Unidos son fracasados. Son gente que también que quería tener un buen ingreso económico y que fracasaron ante la forma como los modelos neoliberales han primado en los Estados Unidos. Modelos que son también fundamentados en imaginarios. ¿Será posible entonces, en algún momento, si consideramos todas esas relaciones extraordinariamente complejas entre los imaginarios de diferentes formas de pensamiento y los desastres que están ocasionando estos imaginarios en países como México o países como Colombia, o inclusive en los mismos Estados Unidos? ¿Sería posible que si consideramos toda esa complejidad del proceso del narcotráfico, logremos encontrar soluciones? Tenemos que, para finalizar esta intervención tan desordenada, tenemos que ser optimistas. Y para ser optimistas, pienso yo que el periodismo tiene que cambiar un poco su tendencia hacia el reduccionismo, hacia la disyuntiva, hacia la abstracción. No es fácil, no es fácil, pero de pronto la utilización de los nuevos sistemas de información, de comunicaciones, puede ayudar al periodismo a tener aproximaciones más complejas de las que están produciendo desastres en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Siolis. Muchas gracias por la invitación. Perdonen mi portuñol. Me encantó escuchar al señor Julio. Impresionante lo que dice, todas sus ideas. Entonces, en primer lugar, gracias por invitarme. Me voy a presentar muy rápidamente. Yo soy una periodista brasileña. Trabajo a casi 30 años con periodismo. Trabajo en periodismo diario. Hoy también tengo un CR más tarde un poco. Me encantó. Bueno, yo trato en los últimos 15 años de hablar de problemas ambientales y climáticos. Acá en Brasil, también en todas las conferencias de clima y de biodiversidad, principalmente de clima, en el mundo, yo cubrí todas estas conferencias de las Naciones Unidas desde 2008 en Polonia. Entonces, vine a hacer estos marcos geopolíticos multilaterales como el Acuerdo de París, por ejemplo, y ahora todas las dificultades de tratar de implementarlo, las diferencias que hay entre los países, digamos, del norte y nosotros del sur, ¿no? Lo que me encantó en la charla del señor Julio era escuchar primero cómo él coloca las dificultades de los periodistas hoy día. Entonces, eso del reduccionismo, de las abstracciones, sí, es muy complicado. Y hoy día más complicado que nunca porque en Brasil, por ejemplo, ustedes saben, vivimos una situación muy polarizada, políticamente muy polarizada, hace 2 años. Entonces, cada palabra que uno coloca o cada tema que uno pone despierta reacciones muy fuertes. Los conflictos de Colombia no son los conflictos de Brasil, pero nosotros vivimos en este momento una relación muy conflictuosa. Y muy conflictuosa en la Amazonía brasileña, que es 60% del territorio brasileño. Hoy día, por la degradación y por un gobierno que piensa distinto, para ponerlo así, los puntos de la Amazonía,
em, por estos caminos un poco raros, la sociedad brasileña empezó a preocuparse con los destinos de la Amazonía, a preocuparse a discutir, a empezar a debatir. Porque para nosotros, yo vivo en São Paulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el Acre, que es el límite, digamos, con Bolivia, son como 3.200 kilómetros. Está muy listo. Y para nosotros, del sur, sudeste de Brasil, tenemos más proximidad con, no sé, con, con Londres, con París, con Nueva York, con Florida, do que con el territorio brasileño en la Amazonía. Pero hoy día, hace 2 años, mucha gente, y muchos jóvenes en especial, empezaron a preocuparse con las cuestiones de la Amazonía, por la degradación, por un enfrentamiento con lo que piensa el gobierno actual, por las cuestiones climáticas, que son muchos de los jóvenes, ¿no? Hay que, o sea, nosotros causamos el problema, pero los jóvenes se están apropiando de estas ideas todas. Así que se puede decir que jamás hablamos tanto de la Amazonía en Brasil como ahora. Pero tenemos que luchar con las fake news que son muy fuertes y no tienen, como saben, muy claras y no tienen ningún compromiso con la verdad. Entonces, es muy difícil tratar de temas como clima, por ejemplo, tan difíciles de una manera que no sea, que nosotros tratamos de ponerlo de una manera simple para que más y más gente vea estas cuestiones en su realidad, en su cotidiano, ¿no? Y que tratemos de entender, como muy bien puso el señor Julio, las relaciones que hay entre el bosque y el clima, ¿no? Bueno, el conflicto en Brasil hoy, hay muchos, pero el conflicto en la Amazonía es un conflicto por la tierra. Entonces, es un conflicto por detener esta gran porción de tierra. Hay invasiones muy fuertes en los territorios indígenas, en los territorios, nosotros hablamos territorios quilombolas, son los territorios de los afrodescendientes, ¿no? Que se fueron para ahí hace mucho tiempo. Todos esos territorios son un patrimonio público de todos los brasileños, pero con usufructo de los indígenas o de las otras poblaciones tradicionales. Hoy más que nunca, hoy día, este principio está en cuestionamiento, en confronto. Entonces, jamás pasó tanto que los indígenas de la Amazonía, las poblaciones tradicionales, traten de hacer con que los medios tradicionales en Brasil los ayuden. Los ayuden con presiones de, por ejemplo, mineros, ¿no? Aquí nosotros decimos garimperos, son mineros que son, por ejemplo, en la mejor territorio indígena en Brasil, que es grande, más grande que Portugal, para hacerlo simples, hay hoy como 20.000 mineros ilegales, que tienen, no es más los mineros románticos del pasado, ¿no? Son mineros que son contratados, viven en condiciones muy, muy precarias, muy horribles, y son contratados por empleados ilegales que todos regionalmente saben quién son. Ahí contaminan los ríos, contaminan el pescado, y ahora hasta en el último mes empiezan a mostrar su fuerza contra los indígenas. Entonces, lo que pasa acá, señor Julio, es que este tema saltó para, como bien decías, del ambiente, que no se preocupaban los editores de política o de economía. Acá en Brasil hoy es distinto.
hoy este tema son temas políticos y son temas económicos también. Entonces, pero al mismo tiempo tratamos de discutir, de entender cómo es el caso de desarrollar, porque si nosotros desarrollamos la Amazonía como hicimos en San Pablo, el bosque se va por abajo, ¿no? Entonces tenemos que entender qué manera las poblaciones que viven ahí quieren este desarrollo. Eso todavía, esta sociedad empieza a discutir ahora. Debo decir que es una discusión interesante porque se parte de algo que nadie sabe cómo hacerlo, que es necesario de empezar a discutir y ver lo que hacer. Entonces, hay sobre clima, también protección climática, tenemos otros problemas que son los negacionistas. Entonces, imagínense que el fin de semana, el sábado, Brasil tuvo 500,000, no sé si se dice así en español, 500,000 muertos por la pandemia, ¿no? Que es un número astronómico, gigantesco. Todavía hay gente en este país que cree que estos son números inventados por la prensa, y que todavía la pandemia no es tan seria como se piensa. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis porque el imaginario ideológico que muy bien planteaba el señor Julio, para ponerlo de una manera concreta acá en la realidad de la COVID, de la pandemia, cuando la situación en Brasil empezó a deteriorarse muy rápidamente por una serie de problemas políticos, por la creencia de las personas, por la ignorancia de muchos, por las dificultades de mucha gente de hacer un aislamiento social, a gente que no puede, que vive en pequeñas casas con muchos parientes, entonces es difícil. Bueno, por muchos problemas, el Ministerio de la Salud paró de dar los datos de cuántos contaminados había en Brasil y cuántos se morían. Entonces pasó algo muy raro. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en Brasil, competidores entre sí, hicieron un pool. Entonces, hace más de 1 año y medio que los datos de cuántas personas están contaminadas, cuántos se murieron y cuántos se vacunan ahora, son números que se hacen por un pool de periodistas de estos grandes medios y de las televisiones, de Globo, de CNN, de todos esos, que pasan a compartir, a llamar a todas las secretarías públicas de los departamentos para saber la situación y después se suman y por la noche nosotros sabemos la situación. ¿Por qué digo esto? Porque la protección climática se inserta en este mismo pensamiento ideológico negacionista. Entonces hay gente acá que cree que es toda una paranoia internacional para hacer que los países del sur no se desarrollen. Entonces, además de tratar de temas complejos como la protección del clima o de temas difíciles en términos sociológicos y antropológicos de cómo vivir con todo esto, hay también algo difícil de romper porque estamos lidando con un país. El otro día salió, hace 1 año o 2, salió una encuesta que 1 a cada 4 brasileños no creía que el hombre se había ido a la luna. Y que hay muchos que creen que la tierra es plana, no redonda. Entonces, bueno,
yo entiendo, señor Julio, y me parece perfecto todo lo que lo colocaste, pero hoy acá tenemos por arriba de todas las dificultades, de las imperfecciones, de las contradicciones del periodismo, que son muchas, que nos equivocamos siempre, simplificamos lo que no podría ser simplificado, tratamos de parecer imparciales con algo que no somos. Hay el fake news, hay gente que no cree en la ciencia, esto está siendo muy difícil de, de superar. Por último, quería decir, yo trabajo en un periódico de economía hace 15 años. Este periódico es como, digamos, el Financial Times en Brasil. Este periódico, desde el principio, cuando yo llegué, como yo trabajaba con estos temas, me propusieron una editoría, una página, como decía el señor Julio. Y yo le dije, no, este tema tiene que ser transversal con todas las editorías. Yo puedo ser un punto focal porque trabajo solo con eso, entiendo más de esos temas. Y así mis colegas me pueden preguntar cosas cuando quieran, pero no, tiene que espalharse por todas las editorías de agricultura, la de industria, la de energía, la de consumo, todo, la de política, la de macroeconomía, ¿no? Esto fue muy bueno, porque hoy tengo muchos colegas que más y más entienden de sus temas y ahí avanzan, ¿no? Porque creo que muy bien habló señor Julio, escribir sobre el ambiente hoy es escribir sobre la vida. Entonces, es nuestro cotidiano, es nuestra vida, es los retos que tenemos adelante, lo que vamos a pasar para nuestros hijos. Así que, de un lado es muy difícil estar en eso, de otro es muy motivador porque es todo muy nuevo, uno tiene que seguir y tratar de. Entonces, mi experiencia personal con este ambiente polarizado e ideológico era de tratar de escribir sin usar calificaciones, sin usar adjetivos, sin usar. Mis textos son textos casi duros, porque trato de hablar con fatos secos, simples, el máximo que puedo, pero no calificarlos. Mesmo en mis columnas, jamás uso sarcasmo, jamás soy irónica. Era como si habría perdido mi senso de humor, porque entiendo que si uno trata con sarcasmo, las personas que nos leen y que tienen tal vez otra visión o tienen dudas, es como inferiorizar al interlocutor, ¿no? Ponerse en una posición superior. Yo creo que tenemos que tener el máximo número posible de personas que se vacunen, que entiendan que la pandemia es muy grave, que acá en Brasil se pasa problemas muy serios. En este contexto, el clima, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad es la misma cosa, solo un poco peor. Entonces, disculpa si no soy muy optimista, pero yo soy optimista de naturaleza, pero en este momento está un poco difícil. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela, por tus comentarios, por tu reflexión. Y bueno, queremos cerrar este panel de Julio Carrizosa con una pregunta que nos hacen en el chat, que nos hace Margarita Pacheco, a quien agradecemos mucho. Y nos dice, Julio, me gustaría que ampliaras estrategias para robustecer un periodismo en las regiones. Pues, Margarita, no es fácil la respuesta, tú sabes, ¿no? El periodismo en las regiones, en Colombia, está sufriendo extraordinariamente. Yo diría que ha sufrido muchísimo en los últimos años, debido a que pues, la violencia se ha encarnizado con el periodismo de las provincias.
Entonces yo entiendo perfectamente las deficiencias del periodismo en las provincias en estos momentos. En mi libro Colombia Compleja hablo de estrategias para enfrentar la complejidad del país. Y naturalmente, pues uno tiene que hablar de la educación y uno tiene que hablar también de la posibilidad de no simplificar las cosas, de comprenderlas más profundamente. Yo pienso que las redes sociales son una cosa que el periodismo debería entrar en las redes sociales. Y porque las redes sociales son más aisladas de la violencia, a pesar de que la violencia entra, pero entra formalmente. Entonces, entra con palabras. Es que la situación que estamos sufriendo en Colombia es una situación de violencia muy real. Y entiendo perfectamente a la prensa cuando se resiste a decir la verdad sobre lo que pasa, sobre el narcotráfico, lo que pasa con la minería ilegal, porque estás jugándose la vida. De pronto un manejo de las redes sociales, un manejo inteligente de las redes sociales podría mejorar la información periodística y de hecho me imagino que lo están haciendo. Pero no es fácil, Margarita.